Hola amigos, ¿cómo están? Desde hoy, desde San Pedro Claver, vamos a tener una gran experiencia de la mano del padre Tulio Aristizábal, que nos va a hablar de estas semblanzas de misericordia, pero de un personaje, un santo que caminó por nuestras calles del centro, que ayudó a tanta gente. ¿Ya sabes quién es? Sí, San Pedro Claver. Acompáñanos. Hola amigos, estamos aquí desde el claustro San Pedro Claver con el padre Tulio Aristizábal, sacerdote jesuita, uno de los más grandes expertos de la vida de nuestro santo de Cartagena, San Pedro Claver. Este santo que viene desde España hacia el año 1612 aproximadamente para enseñarnos el valor de Cristo en nuestra vida y sobre todo el de la misericordia. Recibimos al padre Tulio. Padre Tulio, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, a la orden. Quiero mucho estar hablando de San Pedro Claver. Claro, es uno de los santos que más nos ha fascinado, sobre todo por su vida, al punto que podríamos decir que es una transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los colombianos es un santo colombiano, a pesar de que él es español, pero eso no nos importa, lo tenemos como si fuera un colombiano. Hoy queremos descubrir la vida de este santo, pero desde una gran experiencia, que es la experiencia de la misericordia. Padre Tulio, ¿por qué San Pedro Claver llega a Cartagena? ¿Qué lo motiva a llegar a esta ciudad? Lo motiva a San Pedro Claver, pues, su situación como jesuita, pero así ya en situaciones muy precisas. En el año de 1605, el Pedro Claver, el joven jesuita que está comenzando su carrera en la compañía por medio de la filosofía, llega a la isla de Mallorca a estudiar allí en el colegio de los jesuitas. Y se encuentra en la portería con un hermanito que le llamaba Alonso Rodríguez. Y lo primero que él encuentra es que Alonso Rodríguez es verdaderamente un hombre extraordinario. Y Alonso Rodríguez se entusiasma con la presencia del joven Claver, porque también le importa muchísimo, se interesa mucho por él. Entonces comienza una amistad muy sencilla, pero muy profunda. Y en esa amistad, el portero, que era Rodríguez, era el portero del colegio, le pregunta por qué no se viene a América, o por qué no se va a América, le dice allá, por qué no se va a América como misionero. Desde ese momento, Claver empieza a pensar qué es lo que va a hacer. Y le interesa mucho la situación porque Rodríguez sigue cultivando esa idea y lo entusiasma por un trabajo en América, en las colonias de España. ¿Cómo era la Cartagena de aquel entonces? Cartagena fue una ciudad muy importante en la época de la colonia, esa época, porque era un puerto de gran valor para América Española. Allí llegaban todos los barcos que necesitaban desembarcar a los pasajeros como visitantes desde España. Y para toda la Suramérica española, por aquí tenían que pasar por Cartagena. De tal manera que los que llegaban aquí no eran solamente los que venían a visitar a América, sino también todos los que venían a Quito, inclusive al Perú y a Argentina. Este era un lugar de puerto a nivel internacional muy conocido, muy famoso. Era muy conocido y muy importante. Entonces, Claver comienza a preocuparse por lo que le dice el hermano Rodríguez. ¿Cómo va a hacer para hacer algo importante en América? Él no sabe que lo van a mandar a Cartagena.
Pero inmediatamente que él habla con su superior, le dice, usted tiene que ir a la ciudad de Cartagena, era la puerta de entrada a toda Santa Fe de Bogotá y a lo que llamó el Nuevo Reino de Granada, que es lo que hoy día es Cartagena, que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Padre, No, que él venía de eso. este joven Claver, cuando llega a Cartagena, llega todavía como estudiante y tengo entendido que después... Él llega durante sus estudios de teología. Ya ha hecho 2 años de teología en España y los superiores lo mandan para que termine la teología aquí. Para que termine la teología acá. Como le digo, en el Nuevo Reino de Granada, porque aquí en Cartagena no hay universidad, pero la hay ya, aunque todavía muy inicial, en Santa Fe de Bogotá. De modo que él llega a Cartagena de paso para Santa Fe de Bogotá. Pero aquí en Cartagena se encuentra con otro sacerdote jesuita, el padre Álvaro, es que me olvidaron los nombres, el padre Sandoval. Con el padre Álvaro Sandoval. Claro. El padre Álvaro de Sandoval está dedicado a trabajar con los esclavos negros en Cartagena. Es decir, que a través de esa experiencia con el padre Sandoval, Pedro Claver empieza a despertar en su corazón ese sentimiento de vivir las obras de misericordia. Exactamente. Él viene como misionero, pero no sabe dónde va a llegar ni a qué. Entonces el padre Sandoval es el que lo orienta con su ejemplo. Cuando él ve cómo está trabajando Sandoval con los esclavos africanos que llegan, que se están desembarcando en Cartagena, él se entusiasma con esa carrera, con ese trabajo. Y entonces le saca el propósito de pedirle a sus superiores que le permitan venir a Cartagena a ayudar al padre Sandoval. Es allí donde viene a Cartagena. Entonces va a Santa Fe de Bogotá, Ajá. Termina su carrera de teología y una vez que ha terminado, regresa a Cartagena, donde se ordena de sacerdote en el año de 1615. Él fue ordenado sacerdote aquí en Cartagena. Aquí mismo en Cartagena. La catedral de Cartagena es ordenado él como sacerdote. Y desde ese momento se dedica las 24 horas del día a cuidar a los esclavos. Padre, yo tengo una inquietud, es que ¿qué impacto produjo en la sociedad el testimonio de Pedro Claver como sacerdote, como hombre de la misericordia y como misionero? ¿Qué impacto fue produjo maravilloso, en la sociedad de ese entonces? Maravilloso fue el impacto que él les dio a los de Cartagena. A los españoles, por supuesto, porque ellos eran los que venían acá, a los negocios, a la explotación de las minas, tantas cosas, y necesitaban a los esclavos. Cuando ellos ven que Claver los trata como hermanos, que los defiende de todas las dificultades que se les presentan aquí a los pobres esclavos, entonces se entusiasman con eso y se hacen colaboradores de él. Y muchas veces ellos mismos van a imitarlo, y por eso los esclavos en lo que fue el Reino de Granada, según los escritores e historiadores, fueron los menos maltratados en toda América. No digamos que fueron muy bien tratados, porque venían de esclavos, claro. Pero sí la gente toda, la gente alta de la sociedad, la gente del pueblo, todos veían en Claver un ejemplo de cómo se debía tratar a una persona, porque ahí está el problema. Desde la época antigua había una serie de prevenciones que los negros o no eran hombres, eran hombres muy limitados. Entonces había que explotarlos y tratarlos casi siempre como animales casi. Y Claver les hace ver que están equivocados. Que ellos, esos hombres y mujeres que llegan desde el África
como prisioneros, porque los traen como prisioneros, son personas. En el siglo XVII, él nos dice lo que dijo la Revolución Francesa y lo que dijo el siglo XX. Sí, Todos ellos tienen sus derechos. Ellos son personas. Ellos tienen que ser respetados en su vida. Y por eso Claver se dedica a elevarlos en su personalidad. regularmente relacionamos a Pedro Claver con el tema de la paz y el servicio a los esclavos. Pero ahora que usted me cuenta este testimonio, veo en Pedro Claver un visionario, un hombre que se adelantó en mucho tiempo al desarrollo del pensamiento humanista. Ya él en esa época llamaba a estos hombres esclavos, los trataba como personas y los llamaba como personas. Eso me parece muy interesante. Pero padre, hay una cosa que he descubierto en estos días de Pedro Claver. ¿Podríamos llamarlo misionero de la misericordia? Sí, por supuesto, porque eso es el problema de él. Es decir, él lo que siente es que esa pobre gente que llega del África no encuentra aquí ninguna ayuda, no encuentra aquí misericordia para nada. Y entonces él les está enseñando, les está diciendo, porque él es maestro, no solamente de los esclavos, sino de todos, de los españoles. Acordémonos que los jesuitas estaban en Cartagena fundando un colegio. Venían era a instruirlos. ¿A quiénes? A los negros no, a los indios tampoco. En un colegio se les enseñaba a los hijos de los españoles. Y allí Claver, con su actividad, les enseñó a todos, no solamente a los de abajo, para animarlos, sino también a los de arriba para tener misericordia, que ellos eran personas, que había que respetarles su personalidad, que había que hacer de ellos hombres y mujeres valiosos. Y eso fue lo que él logró, y fue la herencia para Colombia y por Colombia para toda América. Sí, señor. Sí, señor. Pero ¿qué tipo de iglesia concebía Pedro Claver? ¿En qué tipo de iglesia estaba pensando? Porque ahora que vemos esta revolución en el pensamiento, esta vivencia de la misericordia, me hace pensar que Pedro Claver en su pensamiento tenía una manera muy distinta de ver a la iglesia, que por cierto el Papa Francisco la relacionó mucho con lo que el Papa Francisco nos pide hoy en día. Sí, usted me hace una pregunta muy difícil, pero muy importante, por lo siguiente, porque la esclavitud no es del siglo XVI ni del siglo XVII. La esclavitud es de que el hombre aparece en el mundo con Caín y Abel hasta cuando vaya a perderse en la, ¿cómo diríamos? En la crisis de la humanidad, porque estamos esperando eso. Así como los animales prehistóricos desaparecieron, ¿por qué no de pronto van a desaparecer los hombres en el mundo? Pues sí, por supuesto. De pronto hasta allá va a ser la lección de Claver. Es decir, que todos somos personas. Sí. Porque yo digo, y lo he dicho muchas veces, que hoy día estamos nosotros esclavizando a la humanidad. Porque hoy día hay esclavos alrededor de las ciudades, en los barrios, que son terriblemente difíciles de comprender en medio de esta situación. Porque hoy todavía hay diferencias de clases que son vergonzosas. Cómo despreciamos a los que no tienen dinero. Entonces, Pedro Claver hizo eso, pero es decir, cuando él lo hacía, estaba añorando algo que no existía en la ciudad y que ni aun con la iglesia misma se podía gustar. La Iglesia Católica defendió a las personas, pero ¿cuántas veces hubo también esclavitud y hubo tantas cosas que la Iglesia Católica por lo menos la pasaba
mucha atención. Acordémonos de personas que fueron defensores de los esclavos y que fueron religiosos y que llegaron a ser dentro de la iglesia como hombres que debían estar al margen. Aquí hubo dos capuchinos en la época inmediatamente posterior a San Pedro Claver que escribieron contra la esclavitud. Y la misma iglesia y la sociedad de nuestras colonias de esa época los castigaron porque fueron imprudentes al escribir esas cosas. Porque esas cosas iban a impedir el trabajo de los esclavos. ¿Y qué vamos a hacer entonces para mandar el oro, la plata y todos los productos de América allá? Claro. Permítame que le explique una cosa. Sí, señor. Colón llevó a España en su segundo viaje a 7 indígenas para mostrárselos a los reyes católicos y para también que ellos vieran quiénes eran sus señores. Cuando los reyes católicos saben que Colón está planeando que después de que hayan saludado a los reyes y que hayan a los indiecitos, los va a llevar Colón para negociarlos en el mercado de Sevilla como esclavos. La reina Isabel y el mismo rey Fernando le dicen a Colón: los indios americanos son ciudadanos españoles, tienen su derecho a la libertad. A los indios no los pueden esclavizar. Interesante. Y eso, pero mi padre, es que eso es muy importante. Claro. Eso pone en condiciones muy difíciles a los españoles colonos, porque los indios los necesitan para que trabajen en las minas, en los campos, en todas partes. Y ahora el rey de España, en las leyes de Burgos, en las nuevas leyes de Carlos V, todo eso, prohíben que los esclavos, que los americanos, los indios americanos sean esclavizados. Interesante. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros, decían los españoles, la mano de obra? ¿Dónde vamos a encontrarla? Entonces recuerdan que allá en España había una venta de esclavos africanos. En Sevilla se vendían los esclavos africanos para Europa, para la cristiana Europa. Y todos los cristianos de Europa tenían indígenas. Ahora, veo aquí en el testimonio que usted nos cuenta, padre, acerca de la historia de Pedro Claver y todo su impacto en la sociedad, que uno de los grandes actos de misericordia que Pedro Claver encarna en su vida es el hecho de reconocer en el pobre, en el esclavo, su condición de persona. Eso es lo más importante. Eso es así. Y eso que hizo Claver nos lo está enseñando a nosotros, los hombres del siglo XXI, que también estamos con la terrible situación de la esclavitud. Padre, qué interesante lección. Cómo esa historia de hoy actualizada nos enseña todavía tantas cosas. Y si vemos al futuro, padre, sí, señor, es todavía peor. Porque de aquí al año 3000 o al año 4000 no va a haber esclavos. ¿Y qué van a decir los hombres del año 4000, del año 3000, a nosotros los del año 2000? Esos hombres del año 2000 eran unos crueles. ¿Cómo se atrevían a obligar a un empleado a trabajar 8 horas al día? Eso es contra los derechos humanos. Porque el hombre no debe trabajar, o si tiene que trabajar, trabaja muy poquito. La máquina es la que va a hacer todo. Dentro de muchos años, pero lo va a hacer todo. Entonces, en esa época,
nos van a tratar a nosotros como nosotros tratamos a los españoles del siglo XVII, como unos hombres sin conciencia, porque no teníamos nada de esa necesidad de atender a los demás. No, allá la gente del pueblo, pues que se muere, ¿qué vamos a hacer? En Colombia, en estos días, hemos tenido que ver lo más horrible, la muerte de muchos niños indígenas por hambre, cuando a nosotros el hambre no nos toca, no entendemos qué es hambre. Es decir, que el mensaje de Pedro Claver sigue siendo actual, sigue siendo vigente en nuestra sociedad. Y seguirá siendo actual todos los días de la vida, de la historia del mundo. Padre, tengo una pregunta. ¿Cómo el pueblo y la sociedad de aquel entonces percibió las virtudes heroicas de este hombre? Pues en general bien, pero claro está que los negociantes lo vieron con un poco de dificultades, porque él no les permitía a los esclavos esto. Él era amiguísimo de los españoles, del gobernador para abajo todos eran sus amigos. Tenía una excepción, aquellos que tratan mal a los esclavos. Eso no se los perdonaba a los españoles, y se los cantaba de frente. O sea, su predicación era frentera contra la injusticia de aquel entonces. Sí. Caramba, qué talante profético el de este santo. Regularmente cuando vemos la historia de Pedro Claver siempre pensamos en este hombre bondadoso, amable, cariñoso, y se nos olvida que para poder enfrentar el tema de la esclavitud y la injusticia en aquel entonces se necesitaba tener un talante realmente fuerte y Pedro profético. Claver fue muy amable, fue muy querido con todo el mundo, pero tenía esa excepción. Es decir, al que trata mal a otra persona, sobre todo a los esclavos, a eso hay que enseñarle que eso no se hace. Entonces empiezan las peleas y las tuvo muy fuertes. Padre, ¿qué pasaje de la vida de Pedro Claver recuerda usted con cariño, que más le haya impactado? Hay muchas cosas. ¿Qué puedo yo decirle, padre? Hay tantos ejemplos que lo conmueven a uno. A ver, por ejemplo, la niñita que era esclava de una señora española a quien él encontró en la calle, sentada en el suelo llorando. Se le acercó y le dijo: hija, ¿qué te pasa? Padre, es que imagínense que mi ama me dio una canasta de huevos para que los vendiera en el mercado. Yo la llevaba en la cabeza y de pronto se encontró conmigo un español y me golpeó y me hizo que se me cayera la canasta y se quebraron los huevos. Ahí viene un poquito de inexactitud, que la imaginación hace cosas, ¿no? Claro, sí. Entonces dicen que el padre Claver es que iba con su bastoncito tocando los huevos, estaban rotos, para volvérselos a entregar a la negrita. Eso no fue así. El hecho sí fue, que la encontró y que la encontró llorando, y por qué lloraba, eso fue cierto. De ahí para adelante, ¿qué fue lo que pasó? Que consoló a la negrita, porque en primer lugar no se habían perdido todos los huevos. Entonces el padre Claver empieza a recoger los huevos que están sanos. Y unas señoras que pasaban por ahí se conmovieron. Y entonces vieron que el padre Claver les cogía los buenos, ¿por qué no reemplazar los malos? Se fueron a sus casas y trajeron huevos para completar el número de los huevos que la negrita tenía que ir a vender al mercado. Y así se evitaba que la ama la castigara. Qué hermoso testimonio de consolación, sí, y de ayuda al necesitado. O sea. Exacto.
Y como te digo, eso era lo natural en el padre Claver, porque él, cuando veía a un enfermo, se iba donde él y se estaba con él y muchas veces le besaba las heridas para animarlo. Aún los escritores exageran mucho y dicen que, es que él pues, no sentía nada, pero no, que pasa es que él se vencía. Cuando algún español rechazaba a un esclavo, él se le encaraba al español y se iba donde el esclavo a ver qué le pasaba. No, padrecito, es que como yo huelo tan mal porque estoy enfermo, él me castiga. Y él se iba a olerlo y a decirle que, que a él le gustaba mucho ese olor, que no se preocupara. Ese era Pedro Claver. Hay una escena de la vida de Pedro Claver cuando se dice que él firma con su puño y letra, pero usando una tinta que es su propia sangre, donde firma ese acto de amor a ese servicio. Ya eso es más bien algo de invención de los escritores, de los historiadores. Pedro Claver no escribió con su propia sangre, ¿no? De que la hoja de su juramento de los votos religiosos los firmó con su firma, pero con tinta. Con tinta, no con sangre. De modo que yo no creo que haya usado su sangre para eso. Pero sí se untaba de la sangre de los enfermos, de la sangre de los heridos. Sí iba a los hospitales y sacaba a los enfermos de las camas en sus brazos para poderles arreglar la cama, barrerles y tener un contacto con ellos. Es decir, no firmó con su tinta, que era la sangre, pero sí se untó de la sangre de los menos favorecidos, de los pobres, de los débiles. Tanto que lo exageran. Y a veces hasta dicen que era como muy raro que Claver se acercara a los heridos y se acercara a los enfermos y que no sintiera molestia por un mal olor. Él sin duda que se vencía. Era un pastor con el olor de las ovejas. Exacto. Hombre, qué bien. ¿Cómo se adelanta Pedro Claver a estas expresiones que el Papa Francisco nos ha venido enseñando en este año de la misericordia? Eso lo hizo Pedro Claver muchas veces. Porque él iba, todas las semanas iba a donde estaban los enfermos, a los hospitales, porque en Cartagena había varios hospitales, y él iba siempre al hospital de los leprosos. Cada semana iba al hospital de los leprosos a arreglarles la cama, a barrerles del cuarto, a atenderlos. Oiga, padre, viendo este testimonio de Pedro Claver, ¿qué significaba para Pedro Claver la misericordia? Él veía en los enfermos y en todos los que se acercaban a él con necesidad a Cristo nuestro Señor. Lo que usted me decía antes, eso. Es decir, eso era lo que él sentía. Él trabajaba, pero trabajaba porque iba como mensajero del Señor a perpetuar el Evangelio. Oiga, padre, qué entrevista tan simpática. Yo no había visto San Pedro Claver desde esa perspectiva como usted nos lo cuenta. El resaltar el valor de cada individuo como persona, el practicar la misericordia con los menos favorecidos, el untarse con la sangre de los pobres. Ahora, padre, yo me pregunto, usted que es un gran estudioso, como jesuita, como historiador, ¿qué ha significado para usted este encuentro con Pedro Claver? No, ha sido extraordinario, extraordinario. Yo no quiero hablar de mi persona, pero yo desde niño tuve contactos con Pedro Claver. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo por estos lados visitando Cartagena? Ah, caramba. Mi padre era una persona como de la sociedad de Colombia y me llevó a Panamá. Y cuando regresábamos de Panamá, me dijo, vámonos en barco porque yo quiero ir a Cartagena y a Barranquilla. Y vinimos desde Panamá en barco, me trajo a Cartagena y lo primero que le digo al chofer,
y ahí nos la iglesia de San Pedro Claver. Y me trajo él de la mano a visitar a San Pedro Claver. Yo era un niño de 13 años, de 14 años. Yo no había pensado en los jesuitas ni nada, ni sabía quiénes eran los jesuitas. Entonces, desde ese momento, yo recibí algo de San Pedro Claver. Después, ya en la compañía, entonces encontré lo que era el padre Claver. Un hombre queridísimo. Ya algunos lo han tachado de que era muy serio, que era muy hosco y difícil de manejar. Es pura mentira. Él era un hombre amable, era un hombre querido. Solamente con los que se manejaban mal, eso sí. Sí, claro. ¿Será que en el testimonio de Pedro Claver encontramos una voz que nos invita a no desesperarnos y a mantener viva nuestra esperanza? Así es. Esto es una lección para todos, no solamente para los curas y no, para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque todos tenemos el problema de la esclavitud. La esclavitud, Los hoy ricos, los todavía. comerciantes, los tantos. La esclavitud ya no tiene ese nombre, pero la hay. Y la hay muy dura. Claro. Entonces, ese es el problema. Yo después, cuando el padre provincial me dice que me venga para Cartagena, dije, pues, Claro. yo nunca le pedí, pero él me mandó a Cartagena. Llevo 25 años en Cartagena. 25 años en Cartagena, padre. Y 25 años con Pedro Claver. A mí no me gusta personalizar todas las cosas, pero es que eso se puede entender, ¿no es cierto? Claro. Yo, por ejemplo, fui profesor en la Javeriana, en la Universidad Javeriana, que por la Universidad Jesuita de nosotros, pues bueno. En la Javeriana trabajé mucho y de allí pasé a un pueblito de por acá de Bolívar y después a Cartagena. Y en esa estadía mía en Cartagena fue cuando yo conocí a San Pedro Claver. Yo venía de dar clases, totalmente me ocupaba todo el día la clase, porque preparaciones, dar la clase, atender a los alumnos, etc. Ustedes pueden suponer que es en una universidad. Y entonces llegué aquí y aquí no había esa presión del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hombre, de pronto escribir, que a mí me gusta escribir y nunca he escrito. Ya yo tenía 70 años cuando comencé a escribir. Y escribí sobre San Pedro Claver. En estos 25 años me he dedicado a escribir. Y he escrito algunos libritos que a la gente les gusta, sobre San Pedro Claver, sobre los jesuitas, sobre la iglesia, sobre tantas cosas que tenemos aquí a la mano. El testimonio de Pedro Claver, un santo que se hizo santo en esta ciudad, que caminó por estas calles del centro, que conoció a la gente, que se entregó a ellos y que todavía sigue siendo su mensaje vigente en medio de nosotros, sobre todo en esta sociedad que ya no llamamos a los esclavos entre comillas, sino de otra forma, pero siguen existiendo en la sociedad. Sí. Todavía hay que seguir rescatando ese valor que nos enseña Pedro Claver estuvo dedicado a los esclavos durante casi 40 años. 40 años de entrega. Y no salió de Cartagena más que por aquí a los alrededores. Siempre trabajando con los esclavos. Y murió en el año de 1654. Y lo que vino aquí a Cartagena al entierro del padre Claver fue toda la multitud de los esclavos. Ellos fueron los que enterraron a Claver. Qué Que hermoso. se vinieron de los campos, se vinieron de todas partes a eso, a reconocer lo que fue para ellos Pedro Claver. Qué hermoso testimonio encontramos hoy. Qué encuentro tan maravilloso hemos tenido con San Pedro Claver, un santo que caminó por nuestras calles, esas que recorremos nosotros a diario, y con la experiencia del Padre Tulio, que nos enseña un poco de la misericordia de Pedro Claver y la esperanza. Qué hermosa semblanza hemos tenido hoy.
Gracias, Padre Tulio, por estos minutos que nos ha regalado. Ahora con su el Padre tiempo. Francisco nos habla de la misericordia y nos dice que la misericordia no puede seguir siendo un sustantivo, que no puede ser misericordia como si fuera una cosa muerta, sino que tenemos que convertirla en un verbo, que la Academia de la Lengua de España debe incluir en el diccionario español el verbo misericordiar. Misericordiar. Porque misericordiar es darle vida a la misericordia. Vamos a misericordiarle, misericórdieme que estoy enfermo, voy a hacer a misericordiar a fulano de tal, que nos den un verbo que se llama misericordiar. Un verbo. Necesitamos un verbo. El verbo misericordiar. Muchas gracias, Padre Tulio, por esta hermosa entrevista. Amigos, uno de los detalles que no hemos visto en esta entrevista es que en los años siguientes a la muerte de Pedro Claver, muchos de sus amigos, aquellos esclavos pobres que llegaron como esclavos, fueron los que llegaron al templo a pedir la canonización de San Pedro Claver. Es un detalle muy valioso porque era el pueblo quien amaba, seguía a Pedro Claver y que ahora está pidiendo a la iglesia, a la comunidad, que este hombre sea recordado por siempre. Interesante, este Pedro Claver que caminó por las calles, que ayudó a los pobres, que se entregó a los esclavos, que se ensució, que se empapó de la sangre de los esclavos, sigue hoy presente en nuestra vida, dándonos testimonio de qué cosa es la esperanza y cómo es la misericordia. Gracias por acompañarnos.